En esta mañana vamos a entrar a nuestro estudio de Rosh Hashanah. Este Shabbat, el próximo vamos a estar viendo Rosh Hashanah. Después, los últimos dos vamos a estar viendo Yom Kippur. Y ya las siguientes actividades van a ser referentes ya a las fiestas. Y pues miramos primero, familia, aquí puse unos términos en nuestro acetato para irlos aprendiendo todos juntos. Moed es un tiempo asignado, es una cita, es una fecha especial. Moedim es en plural. Y cuando hablamos de los Moedim o de Moed, estamos hablando de tiempos asignados por Hashem. ¿Y por qué celebrar o conmemorar los Moedim? Curiosamente, allá afuera mucha gente dice, bueno, las fiestas judías no se aplican a mí porque yo no soy judío y por ende no tengo la obligación de practicarlas. Recuerdo hablando una vez con una pastora, estábamos en una sobremesa y empezamos a dialogar sobre lo que era guardar los mandamientos. Y curiosamente yo le dije, bueno, ¿tú qué opinas sobre guardar las fiestas? Y curiosamente ella me dijo, bueno, dice por estatuto perpetuo, ¿para dónde nos hacemos? Y la escritura es muy clara, dice por estatuto perpetuo esas fiestas se van a estar celebrando. Y Adonai es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él instituyó que las fiestas son por estatuto perpetuo, no paran a nosotros creer en Yeshua. Incluso, hermano, los primeros creyentes en Yeshua guardaban estos Moedim, guardaban estas fiestas. Y Adonai no cambia, su corazón sigue siendo el mismo. Y por eso muchas veces cuando nosotros compartimos con mucha gente sobre las fiestas, les decimos, por lógica, ¿cómo el padre va a enviar a un hijo que va a cancelar todo lo que él dijo? Es como si un príncipe llegara y dijera, voy a abolir la ley de mi padre, el rey. No se puede porque el rey sigue siendo rey y el príncipe es el príncipe. Y la pregunta surge, ¿por qué celebrar o conmemorar los Moedim? Una es para hacer las cosas como Adonai manda. Algo que tenemos que cambiar de mentalidad, familia, es que estas no son fiestas judías. El pueblo judío, el pueblo de Israel empezó a celebrarlas porque Adonai se los dio en el monte Sinaí. Pero no son fiestas judías, son fiestas de Adonai, son fiestas del Eterno. Son fiestas que Él le transmitió al profeta Moisés y el profeta Moisés se las pasó al pueblo de Israel. Y curiosamente, cuando estaban al pie del monte de Sinaí y cuando Moisés hablaba al pueblo de Israel, no todos los que estaban ahí eran israelitas. No todos los que estaban ahí eran en sí de las 12 tribus. La palabra nos dice que se les añadían tribus y clanes de otras tierras que creían en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No habíamos mexicanos ahí porque el viaje estaba un poquito retirado, ¿verdad? Pero había otras tribus que se iban añadiendo. Incluso la Torah le llama una multitud de gentes que iba con ellos. Y esto nos da a entender, hermanos, que las fiestas no son solo para el pueblo de Israel. Son para todos aquellos que somos injertados. Y Rav Shaul hace una alusión a esto porque muchas veces la excusa es, bueno, es que son para el pueblo de Israel. Bueno, ¿qué nos enseña Rav Shaul? Que nosotros somos injertados al olivo de Israel y partícipes de esa rica savia. Entonces, ¿por qué celebrar o conmemorar los Moedim, los tiempos asignados por Hashem, para hacer las cosas como Adonai manda? Muchos de nosotros, de muchachos o de niños, oíamos la frase de nuestros papás, come como Dios manda y vístete como Dios manda, dando a entender que hiciéramos las cosas correctamente. Bueno, ahora yo les digo, celebren como Dios manda. Y si vamos a celebrar como Dios manda, vamos a la Torah. Punto número 2, para hacer las cosas con una base bíblica. Recuerdo una vez hablando con un amigo mío, le dije, ¿por qué celebras Navidad? Bueno, porque nació el Mesías. ¿Y tú sabes o estás seguro que el Mesías nació el 25 de diciembre? Bueno, eso es lo que dicen. No, indaga un poquito más. Yeshua no nació el 25 de diciembre. Desafortunadamente, la Navidad viene de toda una tradición pagana donde enseñan
que un dios, que un ídolo nació ese día y la mayoría de nosotros conocemos la historia detrás de la celebración de Saturnalia o que hoy se conoce como Navidad. Pero hermanos, mucha gente celebra cosas sin base, las celebra nomás porque se les dijeron. Y algo que a mí me atrae de la cultura bíblica es que siempre que vamos a hacer algo, lo vamos a hacer porque tenemos una base, lo vamos a hacer porque tenemos un fundamento. Y en este caso, hablando de las fiestas solemnes que se acercan en otoño, que no se siente como otoño, pero sí se les ha clasificado, ya tenemos que cambiar esa terminología, pero que vienen durante esta temporada, siempre ha sido con una base bíblica, porque Adonai nos ha ordenado celebrarlas. Punto número 3, para cumplir nuestro deber ante nuestro Creador y Rey. Algo que es muy poderoso sobre las fiestas es de que tienen un trasfondo espiritual. No es solo celebrar porque sí, la fiesta siempre nos lleva a una mentalidad, nos lleva a un sentimiento de recordarnos quiénes somos nosotros y quién es Adonai. Y algo que a mí me llama mucho la atención en cuanto a la cultura bíblica, familia, es que una y otra vez Adonai actúa con este sentimiento de recordarnos, de constantemente estarnos recordando las cosas, con fiestas, con cosas tangibles, al entrar en nuestra puerta, en la puerta de nuestra casa y ver la mesusa. Y yo una vez me hice la pregunta, ¿por qué Adonai nos tiene que estar recordando todo el tiempo? Y después entendí por qué, porque el ser humano es muy olvidadizo. Vamos en el carro y se nos mete a alguien y, ¡ay, por qué se me metió! Y va frenando, va bien despacito. Y a veces ahí ya se nos olvida que tenemos que tener misericordia y justicia. Tal vez esa persona está enferma y no puede manejar bien. ¿Por qué pasó esto? Y a veces, hermanos, empezamos a luchar con nosotros mismos. Y es bien precioso, hermanos, cuando Adonai constantemente nos está recordando de quiénes somos. Desafortunadamente somos una esposa muy olvidadiza. Y Adonai constantemente nos tiene que estar recordando, yo soy tu Dios. Tú eres mi esposa, tú eres mi pueblo. Estás consagrada para mí. Y por ende tienes que ser diferente a las demás. Tú no eres como los demás pueblos. Tú estás llamada a justicia y a santidad. Punto número 4. Para dar testimonio de que somos seguidores de Yeshua. Mucha gente no entiende esto y ha habido muchas malas interpretaciones, pero Yeshua guardó las fiestas. Incluso en varios escritos vemos que él celebró Hanukkah, él celebró Pesach. Sus discípulos siguieron guardando Shavuot, no nomás porque creyeron en Yeshua, pararon de practicar Torah. Eso es completamente una falsedad. La única diferencia de los judíos en el tiempo de Yeshua es que ellos ahora ya creían en el Mesías Yeshua. Ellos seguían guardando Torah, seguían yendo al templo. Y hablando del término Moed, como hablábamos, Moed, ahí como ven en la parte de arriba, Moed es un tiempo asignado, Moedim son tiempos asignados. Y este es el término que se le da a las fiestas. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 14. Génesis 1, 14 dijo luego Elohim, haya lumbreras en expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Curiosamente, el término en español que se usa en la Reina Valera para las estaciones, cuando se busca en hebreo, es Moedim. Entonces, ahí Adonai literalmente estaba diciendo, les voy a dar las estrellas, la luna, el sol, para que sepan cuándo es de día y cuándo es de noche, pero también para que sepan cuándo van a ser mis días asignados. Desde Bereshit, desde Génesis, Adonai ya estaba diciendo, va a haber tiempos especiales entre la creación y entre su creador. Incluso el primero es Shabbat. La palabra de Dios dice que Él bendice y santifica el día séptimo. Por ende, este día, hermanos, no es como los demás. Y Hashem nos libre de tratar este día como un día común. El profeta nos dice que guardemos de hacer nuestra voluntad.
de querer hacer lo que nosotros queremos. Este día, hermanos, es para hacer la voluntad del Eterno y para descansar. ¿Cuál es hacer la voluntad del Eterno? Venir a aprender de su palabra, convivir, bendecirnos los unos a los otros. Si hay alguien enfermo, vaya a visitarle. Si hay alguien en tribulación, fortalezca ese día. Vaya a su casa, comparta con su familia, descanse. A veces es tan difícil parar. Y algo que yo aprendí de un rabino es que cuando nosotros no paramos el Shabbat, le estamos diciendo a Adonai que Él no es suficiente. Con estos Moedim, con estos Shabbat, Adonai nos está diciendo: pon un alto a lo que tú crees que estás creando, porque yo soy tu creador, yo soy tu proveedor, yo soy tu protector. Para, alto, y reconoce que yo soy Adonai que te sostiene. Y hermanos, cuando no paramos, le estamos diciendo: disculpa, Adonai, no me eres suficiente, yo tengo que seguirle. Pero qué precioso que tenemos 24 horas en donde paramos y decimos: Adonai es mi todo. Adonai es mi fortaleza, mi canción, mi sustento. Y aquí vemos, hermanos, desde el libro de Génesis, cómo el sol y la luna y las estrellas fueron puestas ahí para hablarnos de los Moedim, de las estaciones. Y a mí me gusta siempre ir al hebreo, porque en este caso estaciones no se traduce como un tiempo asignado, pero en el original lo describe como le Moedim, los días asignados del Eterno. Es por esto que celebramos Rosh Chodesh o las lunas nuevas. Cada vez que hay una luna nueva nos reunimos, sonamos el shofar, le damos gracias al Eterno por un mes nuevo y empezamos a contar, porque ahí empieza el conteo de las fiestas. Y curiosamente en el Brit Hadashah vemos también un ejemplo de este término en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Perdón, Primera de Tesalonicenses 1 en adelante. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora, pensando que un rabino escribió esto, ¿de qué tiempo se está hablando? Rab Shaul era un rabino, y si nosotros tomamos este concepto y meditamos en lo que un rabino enseñaría, él literalmente está diciendo: pero acerca de los Moedim, acerca de las fiestas, no tengo que enseñarles. Porque ustedes ya saben sobre Rosh Hashanah, ustedes ya saben sobre Yom Kippur. Y muchas veces leemos, hermanos, el Brit Hadashah y no nos ponemos a dar cuenta que hay tanto judaísmo en él. ¿De qué tiempos está hablando Rab Shaul? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Leía un comentario de un rabino judío mesiánico en cuanto a este versículo. Y cuando Rab Shaul dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, es una idiomática muy rabínica. Curiosamente, cuando los rabinos hablaban entre sí, ellos cuando hablaban de una persona que no conocía Torah, ellos decían: es que él está en tinieblas. ¿Y por qué, hermanos? Porque la palabra, la Torah, es luz. Incluso dentro de la palabra Torah vemos la palabra or. La palabra or quiere decir luz. Y se ha interpretado que a veces Torah puede significar como algo que trae o conlleva luz en sí mismo. Por eso ahora entendemos cuando el salmista decía: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi caminar. Y cuando no tenemos Torah, no tenemos luz. Y cuando no tenemos luz, estamos en oscuridad. Y cuando estamos en oscuridad, hay tristeza, hay confusión, hay pérdida. Pero cuando estamos en la luz, podemos ver por claridad por dónde vamos. Y por ende, hermanos, la Torah se vuelve nuestra luz. Porque la Torah es la instrucción que Dios nos da para saber por dónde ir. La Torah es la instrucción que nos protege para saber a dónde guiarnos.
Me asombra mucho, hermanos, que mucha gente allá afuera considera los mandamientos del Eterno como una carga. Pero meditando bien, hermanos, los mandamientos de Dios son como un cerco de protección contra nosotros mismos. No por cualquier cosa nos llama el Señor sus ovejas, porque las ovejas somos torpes. A veces queremos irnos por un camino que no es adecuado y tiene que venir el pastor y guiarnos hacia el lugar correcto. Y para que estemos seguras, nos tiene que poner un cerco a nuestro alrededor. Porque somos torpes, porque nos podemos ir a un barranco. Pero grande es el amor del Eterno, que pone ese vallado, ese cerco a nuestro alrededor para protegernos. Y esa protección, hermanos, es sus mandamientos. Son sus mandamientos que nos protegen cada día en cuanto a las decisiones que tomamos. Y la pregunta puede ser, Rabino, ¿qué tiene que ver esto con las fiestas solemnes? ¿Qué tiene que ver esto con la celebración de ciertos días? Déjeme decirle, hermano, que esto yo ya lo he comprobado en mi vida personal. Que más celebro los días asignados del Eterno, más me entono con estos días y me conecto con el Eterno, más bendición recibo de Él. Para los que no saben o no han estado recibiendo nuestro boletín cada Shabbat, las fiestas este año, para que las apunten, son Shabbat, son días de reposo. En septiembre 13 y 14, este año cae en domingo y el lunes, vamos a tener nuestro seder de Rosh Hashanah, estilo sefardí, el domingo septiembre a las 6:30, que viene siendo Erev Rosh Hashanah. Lo más probable es que lo tengamos en este lugar. Todavía estamos buscando alguna ubicación, si es posible. Después, el día siguiente, el lunes, 14 de septiembre a las 11 de la mañana, vamos a tener un servicio aquí. Es un Shabbat de todos los días del año, hermano. Créame que estos son en los que tenemos que estar. Son días asignados por el Eterno. Y vamos a ver, hermanos, la fiesta de Rosh Hashanah la vamos a dividir en 3 secciones. Lo más probable es que este Shabbat solo podamos ver 2. Primero vamos a ver la sección en cuanto a Torah. ¿Qué nos dice la Torah de Rosh Hashanah? ¿Qué nos dice la costumbre? Las enseñanzas rabínicas. Y después vamos a ver el aspecto judío mesiánico sobre la fiesta de Rosh Hashanah. Y vamos a ver primero qué nos dice la Torah sobre esta fiesta. Y antes de seguir, hermanos, para que usted me entienda el sentimiento detrás de todo esto, yo quiero que aquellos que están casados o llegaron a estar casados en algún punto o han experimentado esta etapa del enamoramiento, cuando poníamos una cita con nuestro novio o con nuestra novia, rápido, como 5 horas antes nos estábamos alistando y nos poníamos la camisa y no, esta no, no, esta no, y bueno, sí, esta sí, y las mujeres buscaban los aretes y los zapatos adecuados y nos sacábamos como 3 botellas de perfume nomás para salir de la puerta y estábamos, hermanos, añorando ese tiempo con nuestro amado, con nuestra amada. Y ya cuando estábamos juntos se nos iba volando el tiempo. Recuerdo cuando yo y mi esposa estábamos de novios, yo vivía en San Diego, ella en Ensenada, y recuerdo que a mí se me hacía eterno el viaje para llegar a Ensenada. Yo casi le quería dar unos $40 al del camión para que le pisara más rápido para poder llegar a Ensenada. Y pues ya estando allá, nuestro tiempo también era limitado y la despedida, hermano, también era un dolor bien grande porque queríamos estar juntos. Y así, hermanos, como nosotros añoramos estar con nuestro amado, así Adonai desea estar con nosotros en estas citas. Así como cuando usted decía, nos vemos el viernes, mi amor. Así Adonai dice, ahí está Rosh Hashanah, ahí está Yom Kippur, ahí voy a estar yo presente. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mente? Es que, Rabino, estoy muy ocupado, tengo que trabajar. Déjame decirte, el trabajo puede esperar. Una vez hablando con una persona, hablando de Shabbat, le decía, es que, Rabino, usted no entiende, no es tan fácil parar el día sábado. Y yo le decía, si el doctor en este momento te dijera, sabes que tienes que estar en completo reposo en tu cama,
¿Lo harías? Pues sí, es por mi salud. El Eterno te está diciendo, para el sábado. Es por tu bendición, es por tu propio bien. Es para que te vaya bien. Para, descansa. Ahora sí que como dicen en inglés, take a chill pill. Toma una pastilla para relajarte y parar. Y muchas veces, hermanos, nos cuesta tanto el poder decirle no al mundo, no a lo de afuera, y decirle sí al Eterno, cuando es por nuestro propio bien. Vamos a ver los nombres bíblicos de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah literalmente quiere decir cabeza del año. Vamos a Levíticos 23, capítulo 24. Y muchos han alegado porque realmente a Rosh Hashanah, esta fiesta, no es un nombre bíblico. Rosh quiere decir cabeza o principio o encabezado. Hashanah quiere decir año. Y ahorita vamos a ver las diferencias entre los nombres que se le da a esta fiesta. Levíticos capítulo 23, versículo 24 dice: Y habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis Shabbat, una conmemoración al son de shofar y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. Conmemoración al son de shofar, literalmente en hebreo es zikaron, teruah. Zikaron es recordar o una conmemoración. Teruah es el sonido de bocina, que se traduce al español, pero que es sonido del shofar. Entonces, en sí, uno de los nombres bíblicos de esta fiesta es la conmemoración del shofar. ¿Por qué? Porque escuchamos el sonido del shofar. Zikaron Teruah. Otro nombre bíblico para Rosh Hashanah lo encontramos en el libro de Números, capítulo 29, versículo 1. Números 29, 1, que dice: En el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, o será día de sonar el shofar. Día de sonar el shofar en hebreo es Yom Teruah. Entonces, conmemoración para sonar el shofar y día de sonar el shofar. Y ahora me va a decir usted, bueno, Rabino, si bíblicamente estos son los nombres de la fiesta, ¿por qué le llamamos Rosh Hashanah? Rosh, como les dije, quiere decir encabezado, principio. Shana quiere decir año. Entonces, si es el séptimo mes, porque es el principio del año. Dentro del calendario bíblico hay tres tipos de años nuevos. Está Nisan, que es cuando celebramos Pesaj, que es el primer mes del calendario bíblico. Literalmente es como el año nuevo secular. Después tenemos el año nuevo de la agricultura, que se celebra en Shavuot, cuando traen las ofrendas, las primicias del grano. Y en el séptimo mes del calendario bíblico tenemos el año nuevo espiritual. Así le han llamado o clasificado los rabinos a esta fiesta cuando oímos el shofar. Es el año nuevo espiritual. ¿Y qué quiere decir eso? Que estas dos fiestas que empiezan en el año séptimo nos hacen un llamado a alinearnos espiritualmente. Y algo que es bien curioso es que son celebradas en el séptimo mes. Y el número 7 en la cultura bíblica conlleva el sentimiento de perfección, de ser completo, de pertenecer al Eterno. Algo que vemos como clasificación de estas fiestas es que es un día de Shabbat, no se trabaja, no se va a la escuela, muchos estudiantes, es necesario que nuestros hijos estén aquí. Recuerdo una vez una persona así nos hizo la pregunta, ¿es necesario sacar a los niños de la escuela? De preferencia sí, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros podemos aplicar esto en nuestras vidas como adultos, pero si no hacemos una diferencia entre estos días en el año, vamos a fallar en el mandamiento donde dice que vamos a transmitirle eso a nuestros hijos. Y no es solo un día libre de la escuela, es un día donde lo dedicamos al Eterno, igual que Shabbat. Es un día de Shabbat
es una santa convocación. Adonai pide que nos reunamos, que nos congreguemos. Y punto número C, es una fiesta para sonar el shofar. Esas son las clasificaciones bíblicas de esta fiesta. Y desafortunadamente, hermanos, como la explicación de esta fiesta en sí es muy vaga, es donde viene la interpretación de los sabios, de los rabinos, porque pues, si el mandamiento es sonar shofar, ¿cómo lo tocas? ¿Cuándo lo tocas? ¿Quién lo toca? Surgen todas estas preguntas, ¿no? Igual como descansa el Shabbat, bueno, ¿qué es descanso? Para usted descanso puede ser agarrar su bicicleta, irse por ahí, y lo siento, para el rabino eso no es descanso. Entonces, desafortunadamente para muchos de nosotros, hermanos, entra toda esta confusión de cómo debemos de hacer las cosas. Y ahí es donde viene mucha interpretación rabínica, a la cual nosotros alguna nos sujetamos en cuanto a la línea conservadora. Incluso tenemos que decirlo, los judíos mesiánicos tenemos nuestra parte de halajá, que seguimos, mucho está basada en lo que enseñó Rav Shaul. Hablando de lo rabínico, hermanos, hay diferentes eventos que se creen que sucedieron en un Rosh Hashanah. Y para que usted pueda entender esto, hermanos, las fiestas del Eterno, como Rosh Hashanah, no existieron o no comenzaron en el monte Sinaí. Ellas ya existían en el calendario divino. Estas fiestas son eternas, ya existían desde antes. Y si vamos a la siguiente filmina o acetato, como le podamos llamar, aquí puse una nota referente a las fiestas, y dice: el plan divino es de tener un día santo, en el cual el pueblo se reuniera y escuchara el son del shofar. La Torah no habla mucho de las costumbres o ritos que se deben de realizar en este moed, en este tiempo asignado, más que lo mencionado anteriormente. Lo que sí sabemos es que le sigue Yom Kippur, que es el día de expiación, un día en el cual el pueblo es llamado a afligir sus almas y meditar en Teshuvah, que es arrepentimiento o regresar a Dios. Se cree que Adonai dio el día de Yom Teruah, o el día de las trompetas, como un tipo de aviso y de reflexión sobre las acciones del ser humano, preparándolo para el arrepentimiento. Todo lo que Adonai, hermanos, nos pide tiene un trasfondo. Y curiosamente encontramos esta fiesta que Adonai nos ordena guardar y nos dice: guarden Shabbat, reúnanse y toquen shofar. Y cuando empezamos, hermanos, a estudiar el llamado en profundidad en cuanto al shofar, el sonido del shofar, nos damos cuenta que el sonido del shofar es un llamado al arrepentimiento, es un llamado para volvernos al Eterno. Yo he oído gente que por primera vez escucha el shofar y dice: no sé por qué, pero me incomodó, sentí algo por dentro, como que me hizo llorar, no sé, la gente no lo puede explicar. Y es algo muy interesante, hermanos, cómo Adonai usa estos ejemplos tangibles para llamar nuestra atención. Los sabios nos dicen, hermanos, en cuanto a las tradiciones de Rosh Hashanah, que en Rosh Hashanah sucedieron estos eventos. Se cree que dentro del calendario celestial, lo pudiéramos llamar así, porque estas fiestas han existido por la eternidad. Se cree que Rosh Hashanah es el aniversario de la creación de los humanos. Los rabinos enseñan que Adán y Eva fueron creados en un Rosh Hashanah, en un día de Yom Teruah. Y esto, hermanos, tiene un tipo de lógica, porque qué curioso que Adonai escogería el día que fuéramos creados para llamarnos a arrepentimiento. Y esto ya estamos hablando del concepto rabínico o las tradiciones. Punto número 2, se dice que en un Rosh Hashanah fue entregada la luz divina al ser humano, se le dio su neshama, su alma, donde dice la Torah que Adonai sopló en el hombre y fue una vida viviente en el libro de Génesis. En un Rosh Hashanah fue cuando el patriarca ató a Isaac y lo iba a ofrecer el sacrificio. Y los rabinos enseñan que será en un Rosh Hashanah que el Mesías será coronado como rey. Incluso, hermanos, algo bien curioso es que nuestros hermanos judíos
en Rosh Hashanah tienen una esperanza vívida de que el Mashiach regrese en un Rosh Hashanah. Y nosotros como judíos mesiánicos sabemos que Yeshua nos enseñó que nadie sabe, que ni él sabía cuándo el Padre lo iba a volver a enviar a la tierra. Incluso él mismo dice, ni los ángeles ni yo sé cuándo Adonai va a dar la orden de que yo regrese a la tierra. Pero hermanos, estos son tiempos asignados del Eterno. ¿Quién no nos dice que al tocar el shofar nosotros aquí, Adonai también envía a sus ángeles a tocar ese shofar celestial? Estemos en esa presencia. El sentimiento de la fiesta es reconocer la soberanía de nuestro Rey y Señor, un renuevo espiritual, en Teshuvah, en regresar, volvernos a Él, la promesa mesiánica de que Él un día regresará, la preparación para Yom Kippur, vamos a hablar eso. 10 días después de Rosh Hashanah viene la fiesta de Yom Kippur, que es el día de expiación, cuando se celebra que el sumo sacerdote entraba a la misma presencia del Eterno. Y esto nos lleva a santidad, a purificación y restauración. Y es un comienzo en cuanto al año espiritual de nuestras vidas. Unas tradiciones que han sido importantes en el transcurso de esta fiesta es que hay un seder. Todos sabemos que la palabra seder viene de la palabra orden en hebreo. Y así se les llama a las cenas que hacemos en ciertas festividades, como el seder de Pesach. También hay un seder en Rosh Hashanah. El seder es conocido como Yehi Ratzon, que quiere decir que sea tu voluntad. Aquellos que han celebrado Rosh Hashanah con nosotros han experimentado cuando tomamos los frutos que están equivalentes a alguna bendición y comenzamos el año nuevo con estas bendiciones. Otra tradición ha sido tener convocación al servicio de Rosh Hashanah para escuchar el sonido de shofar. Y otra también ha sido tashlich. Tashlich en hebreo quiere decir arrojar, y viene una práctica de arrojar pan a las aguas o a cuerpos de agua como ríos. Y si vamos al libro de Miqueas, esta cita no está en el acetato. Esta costumbre viene del libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19, si me pueden acompañar ahí. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Como el sentimiento de la fiesta es borrón y cuenta nueva, empezar bien el año nuevo espiritual. Sí. Miqueas 7, 19. Dice: Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y como sabemos, la levadura es un simbolismo del pecado. Entonces nosotros, después de venir a la sinagoga y escuchar el sonido del shofar, tomamos pan y lo arrojamos en el mar, tipificando de que Adonai echa nuestra maldad, echa nuestro pecado a la profundidad del mar. Es un rito muy hermoso. La manera en que nosotros como judíos mesiánicos lo llevamos a cabo es que después del servicio damos un tiempo de descanso entre medio, después todos nos vemos en la playa y pues llevamos nuestro pan para arrojar. Algunos se llevan una barra de pan, algunos un troque del Bimbo, dependiendo de lo que pasó ese año. Y pues es algo bien bonito, hermanos, porque después de haber escuchado el sonido del shofar, después de que se conmueve nuestro corazón al arrepentimiento, nos apartamos cada quien en su lugar y meditamos en lo que pasó en ese año. Tal vez hicimos cosas que no le agradaron al Eterno, tal vez es tiempo de arreglar ciertas cosas, de entonarnos un poquito más en cuanto a su voluntad. Y es algo bien poderoso estar, hermanos, ante la majestuosidad del mar, ver la grandeza de su majestad en su creación y ahí mismo decir: Señor, ¿sabes qué? Soy humano, soy polvo, no soy nada. Mira el mar y su inmensa gloria.
y tú eres más grande que ellos, pero vengo delante de ti. Ten misericordia, ten piedad de mí, oh Rey. Y uno de los cantos muy célebres de Rosh Hashanah es Avinu Malkeinu, nuestro Padre, nuestro Rey. Y hablando una vez con una persona, le decía, ¿saben por qué decimos nuestro Padre y nuestro Rey? Detrás de las costumbres bíblicas, hermanos, siempre hay un porqué. ¿Por qué nos acercamos a Adonai y le decimos nuestro Padre y nuestro Rey? Porque cuando venimos delante de Él decimos, Papá, esa confianza, esa cercanía, pero a la misma vez eres mi Rey, soberano sobre todas las cosas, y vengo delante de ti con un corazón sincero. Perdóname, purifícame y límpiame. Y es algo bien precioso, hermanos, cuando podemos ir al mar y participar de esta práctica. Aquí tengo otra nota número 2. Dice, la Kehilat se congrega en la sinagoga en un servicio por la mañana el día siguiente para conmemorar el día. Las órdenes de servicio para ese día varían de lugar en lugar. Usualmente se conducen con liturgia. Los servicios son festivos, llenos de esperanza, reflexión y alegría. Si el día no cae en Shabbat, después del servicio se practica Tashlich. Si Rosh Hashanah cae en Shabbat, no se hace Tashlich. Esto es por honrar la práctica del Shabbat y descansar. Una ceremonia en donde simbólicamente se arroja pan sobre el mar o río para echar nuestra maldad a lo profundo del mar y comenzar un año limpio de maldad, para conmemorar el sentimiento de llamado a arrepentimiento. El shofar se toca cada día entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y algo que es bien hermoso, hermanos, es que todas estas tradiciones y costumbres tienen un fin de llamarnos al arrepentimiento. Hablando sobre los tonos del shofar, y con esto vamos a terminar, los sabios establecieron que para cumplir el mandamiento del shofar, el shofar se debe de escuchar en las sinagogas en sus 3 formas. Tequía es uno de los sonidos, es un sonido largo como de 3 tiempos, y este era el sonido que el pueblo de Israel usaba cuando quería juntar al pueblo para asamblea. Una vez estaba hablando con una persona que me decía, a mí me gustaría tocar el shofar en mi congregación. Como ustedes notan, aquí no tocamos el shofar así nomás. Nosotros como judíos mesiánicos tocamos el shofar solo cuando Adonai le indica que es Rosh Chodesh, la luna nueva, y el Rosh Hashanah. El shofar no se debe de estar tocando a la ligera. ¿Por qué, hermanos? Incluso hay un midrash, hay una enseñanza de los rabinos que dice que en Israel si alguien tocaba el shofar sin autoridad, podía incluso llevarse hasta la muerte, porque el shofar sonaba y la gente ponía atención. Inmediatamente ellos reconocían cada uno de esos toquidos. En este caso, tequía quería decir asamblea. Incluso el Midrash nos cuenta que cuando Moisés tenía que transmitirle algo al pueblo, inmediatamente mandaba a uno de los levitas. Los levitas tocaban tequía y todos los príncipes de Israel se juntaban delante de Moisés y le decían, ¿qué está pasando? ¿Para qué nos has llamado? Después Moisés transmitía el mensaje a los príncipes y los príncipes iban al pueblo. Entonces, si alguien tocaba la alarma nomás porque sí, causaba un shock en el pueblo. La gente estaba lista para escuchar el shofar. Y vemos esto en Números capítulo 10, versículo 3, donde dice, y cuando las tocaren, hablando de las trompetas, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, cuando se tocaba el sonido de tequía, venían los príncipes de Israel a la puerta del tabernáculo a recibir palabra de Adonai. Después tenemos el sonido de Shevarim, que son 3 sonidos cortos. Este es un llamado al arrepentimiento espiritual, y encontramos un mensaje de esto en el libro de Números, capítulo 10, versículo 5, donde dice, y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente, y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarás para sus partidas. Shevarim literalmente quería decir avance. Imagínense, hermanos, el pueblo de Israel en el desierto, en ese tiempo no había
celulares inteligentes, no había internet, no había bocinas. Entonces, ¿cómo le avisas a miles y miles de personas que hay que agarrar el campamento e irnos? Bueno, agarras un shofar. Por eso le digo que el shofar bíblicamente no se tocaba a la ligera. Shevarim quería decir, agarra tus cosas y avanza. Después tenemos otro sonido que es teruah, que son 9 sonidos cortos, staccatos y seguidos, y estos se usaban para la batalla o el servicio espiritual. Números capítulo 10, versículo 9. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con los shofar o con las trompetas, y seréis recordados por Adonai vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Una vez estaba leyendo un midrash en cuanto a lo que es el shofar, y los sabios dicen que cuando Israel salía a la batalla y los levitas empezaban a tocar este sonido de teruah, que eran 9 consecutivos, causaban un tipo de confusión al enemigo, los entorpecían. Incluso dice que llegaba al punto donde no sabían cuál era su derecha y su izquierda. Pero que en ese mismo momento, cuando Israel oía ese sonido, se llenaba de valentía y peleaba con más vigor contra el enemigo. Y esto es algo bien poderoso, hermanos, porque aquí dice Adonai, dice, y seréis recordados por Adonai vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Entonces, qué precioso que cuando nosotros venimos y nos reunimos en este lugar y oímos el sonido del shofar, el primer sonido nos dice, ven. El segundo nos dice, aquí estoy. Y el tercero nos está diciendo, no te preocupes, yo peleo por ti. No te preocupes por lo que está afuera. Yo soy Adonai tu Dios, que te llama, que te convoca en este momento. Yo peleo tu batalla. Yo te fortalezco. Yo te recuerdo que yo soy Adonai, el Dios de tus padres, que va delante de ti y fuera de mí no hay otro. Después tenemos Tequía Gedola, que es un sonado prolongado hasta donde se pueda sostener. Este es para proclamación o redención espiritual. Este sonido se usaba para cuando los reyes eran coronados sobre Israel. En este caso, cuando David fue ungido y coronado como rey, lo más probable es que se haya tocado un Tequía Gedola. Y esto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 19, del 16 y 19. Que dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Aquí está hablando sobre el relato de cuando Israel viene al monte Sinaí. Y puesta nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Versículo 19. El sonido de bocina, o sea de shofar, iba aumentando en extremo, mientras Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Recuerdo cuando estábamos celebrando Shavuot, que es cuando Adonai entrega la Torah, yo he oído la pregunta, ¿en qué escena bíblica te gustaría haber estado presente? Y una vez pensé en esto y dije, bueno, tal vez en la entrega de la Torah. Pero después leí este versículo y dije, no me hubiera gustado estar ahí, porque dice que el sonido del shofar del Eterno causó temor en el pueblo. Hasta que dijeron, no hable más Adonai con nosotros, que hable con Moisés, ve tú. Le echaron de cabeza al pobre, ve tú y habla con él y después dinos. Porque en este caso, hermanos, cuando Adonai descendió al monte, y dice que el monte temblaba, porque Adonai estaba ahí. Y el aumento de este shofar iba aumentando cada vez que él hablaba, hermanos. Y si nos estremece un shofar terrenal, imagínense cómo nos va a estremecer el shofar del Eterno. Va a ser algo, hermanos, espantoso para aquellos que no están entonados con el Eterno. Recuerdo el ejemplo que una vez nos dio un rabino. Cuando suene el shofar del Mesías, usted y yo vamos a saber qué está pasando. Va a brincar nuestro corazón y con alegría sabremos que nuestra redención ha llegado. Pero los de afuera, hermanos, como están en oscuridad,
va a ser confusión, va a ser lamento, va a ser alarma. Y es ahí, cuando escuches el sonido del shofar, ¿dónde vas a estar? ¿En la luz o en la oscuridad? Aquellos de nosotros, hermanos, cuando oigamos el shofar del Eterno, que estemos en la luz, vamos a saber de qué se trata. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser se va a conectar con este llamado espiritual y estaremos entonados para el regreso de nuestro Rey, Mesías. Pero aquellos que no, entrarán en confusión y en lamento. Que Adonai nos ayude cada día a prepararnos para este día. Amén. Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu. Nuestro Padre y nuestro Rey. Te damos gracias en este día, Adonai, porque nos muestras tu amor de tantas maneras.